Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala. En la estética trascendental, Kant estudia la sensibilidad, que es la capacidad que tiene el sujeto, es decir, que tenemos cada uno de nosotros, para recibir sensaciones que provienen de la realidad exterior, es decir, de todo lo que nos rodea a través de los sentidos. La sensibilidad lo que hace es organizar toda la información sensible que nos llega de cada uno de los sentidos, haciendo posible la percepción de un objeto, es decir, la percepción de un todo. Nosotros, por ejemplo, cuando percibimos una naranja, percibimos la naranja en su conjunto y no la suma de las cualidades que nos llegan a través de cada uno de los sentidos. Es decir, que no percibimos por un lado la forma de una naranja, por otro lado el color de la naranja, por otro lado la textura que pueda tener la naranja, sino que percibimos la naranja en su conjunto, como un todo. Entonces, la integración sensorial, es decir, la organización de todas las sensaciones realizada por la percepción, produce en nosotros una impresión que puede volverse a hacerse presente aunque el objeto no esté físicamente o delante de nosotros. Por ejemplo, aunque un amigo no esté delante de nosotros físicamente, podemos pensar en él y actualizar su imagen en nuestra mente y en diferentes contextos. Entonces, todas estas impresiones que recibimos a través de los sentidos son ordenadas en nuestra mente a través de la intuición. Y gracias a la intuición, nuestras impresiones no son caóticas, sino que se encuentran ordenadas dentro de nuestra mente. Entonces, el resultado que obtenemos con ello es lo que Kant va a denominar el fenómeno. ¿Vale? Si yo percibo ahora mismo una mesa, pues esa mesa sería un fenómeno, es decir, la mesa tal y como yo la percibo, tal y como yo la conozco. Pero la mesa tal y como yo la conozco, tal y como yo la percibo, ¿es igual o es lo mismo que la mesa tal y como es esta en sí misma? Kant dirá que no. Kant va a distinguir entre la mesa tal y como es en sí, a lo que va a denominar noúmeno, y la mesa tal y como yo la conozco o tal y como yo la percibo, que es lo que Kant denomina fenómeno. Entonces, nos dice Kant que a partir de la sensibilidad no podemos conocer las cosas tal y como éstas son en sí mismas, sino tal y como se nos presentan ante nuestra mente o tal y como nosotros la percibimos. Es decir, que nosotros no percibimos a través de la sensibilidad las cosas tal y como son, que sería el noúmeno, sino tal y como se nos presentan en nuestra mente o como aparecen en nuestra mente, es decir, el fenómeno. Pero se pregunta Kant, ¿cómo se produce esta estructuración, esta ordenación de las sensaciones a través de la intuición? Kant dirá que esta estructuración, que esta ordenación de las sensaciones que recibimos a través de los sentidos, la realiza el propio sujeto. Y lo que aporta el sujeto, dice Kant, es el elemento a priori, ¿vale? Porque lo pone el sujeto mismo, porque lo ponemos nosotros, sin necesidad de contar con la experiencia. En el caso de la sensibilidad, dice Kant que las formas a priori, que esos elementos a priori que pone el propio sujeto son dos, el espacio y el tiempo. Por lo tanto, el espacio y el tiempo serían las formas a priori, aquellos elementos a priori que pone el propio sujeto en la sensibilidad. El fenómeno, es decir, la realidad tal y como nosotros la conocemos, tal y como nosotros la percibimos, le va a servir a Kant para demostrar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. Entonces, las matemáticas se dividen en dos, la geometría y la aritmética. La geometría, que trata sobre el espacio, sobre los diversos modos que ocupa el espacio,
y la aritmética, que trata sobre el tiempo, sobre la sucesión temporal, ¿no? El 2 es anterior al 3 y posterior al 1, etc. Entonces, el espacio, al ser una de las formas a priori que aporta el sujeto, que pone el sujeto en la sensibilidad, tiene las características de universalidad y necesidad que requiere toda ciencia. Y por ello, dice Kant, podemos decir que la geometría que versa sobre el espacio es una ciencia. Lo mismo ocurre con la aritmética. Al ser el sujeto el que aporta el tiempo, que sería la otra forma a priori de la sensibilidad, pues hace que cumpla con esas características de necesidad y de universalidad que requiere la ciencia. Y por ello también podemos considerar que la aritmética es una ciencia. Entonces, así sintetiza Kant que las matemáticas pueden ser consideradas una ciencia, puesto que en ellas existen los juicios sintéticos a priori, ¿vale? A priori porque están esas dos formas a priori que aporta el sujeto, el espacio y el tiempo, y juicios sintéticos a priori por ello, y sintéticos porque amplían nuestro conocimiento sobre la realidad.